Buenos días o buenas tardes. Hoy día vamos a ver a uno de los escritores más importantes de la literatura latina o la literatura romana. Se llama literatura latina porque está escrita en lengua latín, que era la lengua oficial del Imperio Romano. Entonces estamos hablando ya de avanzando un poco pues la época que hemos estado estudiando hasta ahora. Hemos estado estudiando la antigua Grecia, ¿no? De varios cientos de años inclusive antes de Cristo. Ahora vamos avanzando a la época en que se impone el Imperio Romano. El Imperio Romano se convierte en uno de los imperios más grandes, más importantes de la historia de la humanidad y de esa época, conquistando gran parte de Europa, África y gran parte de Asia, y obviamente incluso conquistan a la misma Grecia. La literatura de Roma es, de alguna manera, la continuación de la literatura griega. ¿Ya? La religión, la cultura, los dioses, por ejemplo, los personajes históricos de los griegos eran muy conocidos en los romanos, ¿no? Existían, ellos conocieron a los mismos personajes, a los mismos dioses, simplemente que por el tema lingüístico a veces cambiaron de nombre. Por ejemplo, Zeus pasó a llamarse Júpiter, ¿no? Atenea pasó a llamarse Minerva, Ares pasó a llamarse Marte, y de esa manera se fue cambiando, pero corresponden a los mismos dioses, o Hércules, que pasó a llamarse Heracles, por poner algún ejemplo de los cambios que hubo en el tema lingüístico, pero eran los mismos personajes. Ahora veamos entonces a Virgilio y la Eneida. Publio Virgilio Marón nació en el 70 a.C., murió 19 a.C., ya estamos hablando varios cientos de años después de lo que hemos estudiado anteriormente en el teatro griego. No, él nació en Mantua, en Andes, y lo llamaron el Cisne de Mantua. Fue formado por dos maestros, Cirón en filosofía y Partenius en la poesía. Fue protegido por Octavio, ¿no? Octavio fue el César, el rey, el emperador de Roma, y el ministro Mecenas. Mecenas es un ministro muy famoso por apoyar la cultura en Roma. Hasta ahora, si ustedes alguna vez averiguan, se van a dar cuenta que hasta ahora existe el término mecenas. A una persona que apoya económicamente a los artistas se le llama mecenas. Fue caracterizado por su gran elegancia y cultura. Fue de un temperamento tímido, dulce y además enfermizo. Sus personajes poseen dimensiones muy humanas. Dedicó su vida prácticamente a concebir y pulir sus obras. Era muy perfeccionista. Utilizó el tópico locus amenus, es decir, una locura amena. Es algo que lo caracteriza a Publio Virgilio Marón. Entre sus obras más importantes tenemos la Eneida, un poema épico o una epopeya compuesto en 12 cantos, donde se intenta explicar el origen de la raza latina, o sea, el origen del Imperio Romano. Las bucólicas, que son poemas pastoriles, y las geórgicas, que es un tratado sobre agricultura y el cultivo del campo, árboles, la apicultura o el criado de abejas y animales. La Eneida, que es la principal obra de Virgilio, es básicamente una continuación de la Ilíada y la Odisea, bueno, sobre todo de la Ilíada, porque narra qué es lo que pasó con los troyanos. Específicamente se centra en un héroe troyano, Eneas, ¿no? Que era hijo de la diosa Venus y que fue un héroe que peleó a favor de Troya. Cuando Troya fue destruida, Eneas sale desde Troya con varios barcos y varios de sus soldados y seguidores, y después de 7 años de estar vagando por varios lugares de guerras y enfrentamientos, por fin llega hasta la península itálica y funda la ciudad que posteriormente se convertiría en la ciudad de Roma. Entonces es del género épico, la especie es epopeya, está compuesto de 12 libros o partes, y el tema que aborda es la fundación de la raza romana, dándole a la raza romana o latina un origen troyano. En su aula virtual van a encontrar ustedes un PDF con el argumento mucho más amplio sobre la Eneida. Voy a dejar además algunos videos adicionales y por supuesto no descuiden la lectura
de la información de su libro de texto de literatura.